Buenos días, tardes o noches, depende de que nos vea. Somos Faith Orthodox, Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Esta mañana vamos a compartir, vamos a analizar, vamos a meditar un poco acerca de lo que nos dice Colosenses, cartas Paulinas, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, del 15 al 20. Vamos a ver nada más 5 versículos, 5, y eso es lo que vamos a tratar de... ¿De qué nos habla? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Sabemos que pues Dios es el Dios de la creación, pero ¿quién fue el que llevó a cabo todos los eventos que el Padre decía? Pues obviamente vamos a analizar eso un poco más. Dice la palabra de Dios en la Biblia Reina Valera, nos lo muestra, versión antigua, nos lo muestra de esta manera. Si me lo lees, por favor, Betsy. Colosenses 1, 15 al 20, dice la palabra de Dios, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén. Ora, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que usa y guía y unge al que está predicando, Señor, e igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, síguelos usando, síguelos guiando y pues, Padre, síguelos protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y pues, Padre, ayudarnos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas los que los guías, cuidas, proteges, sanas, consuela, el que suple, Señor, y pues Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, tenemos ante ti, Señor, ponerte las líderes, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor, tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, tú conoces las situaciones de cada familia y de cada persona, Señor, y pues Padre, te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Padre, también te queremos dar gracias, Señor, por darle otro año de vida más a Mike, Señor. Gracias por otro año que le dices, Señor, y por cuidarlo, Señor, y pues Padre, te decimos que lo sigas cuidando y lo sigas guiando, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada familia alrededor del mundo, Señor. Guárdalos, cuídelos, Señor, y pues Padre, dale guianza a cada uno de nosotros, Señor. Nuevamente, Señor, te damos gracias por todo, todo te lo ponemos en tus manos. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas. Te ponemos esta predicación nuevamente en tus manos, Señor, y pues gracias por tu gran misericordia y por el perdón de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, ¿qué título tiene la Biblia Reina Valera? Cristo, creador de todo cuanto existe. Cristo, creador de qué? De todo Cuanto existe. cuanto existe. En la Biblia de las Américas tiene el título de la persona y la obra de Jesucristo. Y empieza desde el 13, pero nosotros vamos a ver nada más el 15 en adelante. Dice de esta manera la Biblia de las Américas, nos los pone así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visible e invisible,
ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El 18. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tenga toda la primacía. 19. Porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Bien, es algo que tenemos que analizar un poco más acerca de quién es Jesús, el hombre, quién es la deidad que habitó en ese hombre. Muchas veces nomás hablamos, decimos y hay muchos argumentos. Es que esto, es que lo otro. La verdad es que Dios usó un ser humano para enviar a su Hijo a este mundo. Ya existía desde la eternidad, obviamente. Si nosotros leemos el libro de Génesis, encontramos en varios versículos, en el capítulo 1, que Dios decía. ¿Qué hacía Dios? Decía. ¿Y qué pasaba? Y era hecho. Él estaba en el principio en la creación. No que Él sea el principio creado, sino que Él estaba con Dios en el principio. Por eso dice Juan 1:1. Si me lo lees, Bessie, por favor. Son para introducir simple y sencillamente la palabra de Dios de esa manera. Adelante. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gracias, mija. En el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Si nosotros leemos la Biblia, lo que es en Gálatas 4:4, que dice que a su tiempo, el tiempo de Dios, fue enviado su Hijo por medio de quién? Del Espíritu Santo, a quien usó a un ser humano para que fuera engendrado. Ese ser humano, ¿en qué persona es la que se engendra? En la mujer. ¿Y a quién usó? A una mujer para enviar a su Hijo a este mundo. Hay muchos argumentos, hay muchas creencias. Todos tenemos el derecho de creer lo que querramos y ser muy respetable. Yo creo que la Biblia dice la verdad, pero yo te comparto lo que dice. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Muy respetable lo que crea cada quien. Pero el hecho es de que la Biblia me dice que Dios envió a su Hijo por medio del Espíritu Santo, fue puesto en María, la mujer, pero al tiempo de Dios, no al tiempo del ser humano. ¿Y qué hizo con él, con su palabra? El verbo fue hecho carne. Es que es Filipenses, no, Juan 14, no, 4:1, 1:14. Juan 1:14 dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias, mira. Ciertamente muchos dicen que Jesús, o lo que habitó en el cuerpo, o lo que habita, no habitó, lo que habita en ese cuerpo humano, la deidad que está ahí viene desde la eternidad. Pero si nosotros vamos a Hebreos 5:10 o 10:5, y me preparaste cuerpo, algo así dice la palabra de Dios. ¿Por qué eso? Para que 10:5. Hebreos 10:5. Para que entendamos, si tiene pluma, apúntele. Si tiene Biblia, certifíquelo. Porque no es lo que yo digo, que dice la palabra de Dios. Aquel verbo fue hecho carne. En Gálatas 4:4 leemos también que fue hecho de mujer. No de hombre y de mujer, hecho de mujer. O en una mujer más bien. Humana. Porque vino a ser humano. Para poderlo encarnar. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué dice? Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. Mas me apropiaste cuerpo humano. Gracias. ¿Para qué? El fin que Dios tiene en cada acción es de bendecir a la humanidad. Él mismo, su palabra, fue hecha carne, fue encarnada. ¿Por qué? Porque por Él todas las cosas fueron hechas. Por Él y para Él. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios mismo? ¿De qué se trata? Que entendamos que Dios sabe lo que está haciendo. Sus pensamientos, dice en Isaías,
No son nuestros pensamientos ni nuestros caminos sus caminos. Lo entendemos si no hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Búscame ese versículo que se discierne por el Espíritu. Lo espiritual. No podemos aprendernos toda la Biblia de memoria, saber versículos, hablar, decir, inclusive. Pero si no hemos tenido la decisión de aceptar genuinamente al Verbo hecho carne, a Jesucristo, a nuestro Señor, al Hijo de Dios, como nuestro Salvador, de nada sirve. El enemigo conoce la Biblia al revés y al derecho, y por eso es salvo. Conoce a Cristo, conoce a Dios, ¿por eso es salvo? Claro que no. Hay que llevar a cabo una reacción por lo que escuchamos. Debe haber esa disposición de querer conocer y hacer la voluntad de Dios. Adelante. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Gracias, mija. Mucho se habla, pero poco se entiende de que se deben analizar espiritualmente. ¿Cómo podemos llegar a esa capacidad si no nos disponemos a querer entender, a estudiar la Biblia? Si no hay esa disposición, pues nadie puede forzar a nadie, ni Dios fuerza a nadie. Dios nos deja su palabra. Ahí mismo en Hebreos dice que ahora nos habla el versículo de Hebreos 1:1, me parece. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Por qué voy a todo eso? Para que entendamos de qué se trata la palabra de Dios. No nomás decir, es que vinieron los extraterrestres, es que los Anunnaki, es que bla bla, y puros argumentos sin base fundamental bíblica o espiritual. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Los pensamientos de Dios. ¿Quién vino a traer el mensaje? El mensajero. ¿Y quién es el mensajero? Cristo es el mensajero y el mensaje y el Salvador del mundo. Adelante. Hebreos 1:1 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Por el cual mismo el Hijo. Por el cual mismo hizo ¿qué? El universo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Allí en Filipenses dice, no se aferró. Filipenses 2, ¿2 qué? No, ahorita lo confirmo el versículo. ¿Por qué? Es necesario que entendamos. Adelante. Filipenses 2, 6. 6. Sí. Adelante. Dice la palabra de Dios: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Amén. Gracias, mija. El cual, siendo igual que Dios, ¿cómo lo dice? ¿Me lo repites, por favor? Dice la palabra de Dios: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Amén. Y si seguimos leyendo, dice, pero se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué es cómo desarrolló Dios todo esto? ¿Por qué y para qué? Para que el hombre tenga la esperanza, el camino a la salvación de su alma. Jesucristo es la imagen del Dios viviente. El hombre fue hecho a imagen, o sea, a modelo del Padre. Fue hecho a la imagen, no que trae la imagen. Jesucristo es la imagen misma del Padre. Espero que se entienda, porque es algo muy diferente. Entonces, porque bueno, traernos la imagen, más no. O sea, fuimos hechos a modelo del Padre, no moral, no espiritual, no que tengamos la imagen. El único que trae la imagen verdadera, la esencia misma, ahí mismo en Hebreos dice que es la esencia misma. ¿Qué versículo es? No sé si es el 2. El 3. ¿El 3? ¿Por qué es la esencia? Vamos a que me lo lea a ver si ahí en Hebreos sí. Son versículos que no traía anotados, la verdad. Simple y sencillamente sé, por gracia a Dios, porque he leído la palabra de Dios, no toda como yo quisiera, no la sé toda, pero sí conozco versículos. Adelante.
Hebreos 1:3 dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la muerte. Pero es la esencia, el resplandor de Dios es la luz del mundo. La misma palabra nos lo enseña. Pero si no leemos la Biblia, ando leyendo libros apócrifos, ando leyendo profecías de otras personas, pues obviamente que va a entrar una duda y me voy a investigar estos misterios, porque quiero desmentir la Biblia, porque nos engañaron, porque nos están echando mentiras. No digo que no, hay muchos líderes espirituales, no nomás en los cristiandad, en muchas otras cosas que son mentiras, pero no todos. Así como hay gente buena, hay gente mala. Así como hay políticos buenos, hay políticos malos. Y viceversa. Y en todas las cosas, como maestros en la escuela buenos, maestros malos. Pero no podemos decir que Dios tiene la culpa de que el hombre sea ignorante en muchas cosas. Y al decir hombre me refiero a toda la humanidad. Es que dijo fulano, es que he investigado, estoy leyendo. ¿Por qué no están los libros apócrifos en la Biblia? Precisamente porque los escribió alguien más con alguna tendencia. No, pero queremos desmentir a Dios. Es que nosotros sabemos más que ellos y ahí se comete un error muy grande. Pero repito, se respeta la creencia de cada quien. Esto es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Entonces leíamos en la palabra de Dios que dice el versículo 15, ya entrando en materia, y dice aquí Cristo creador de todo cuanto existe, ¿verdad? De ahí vamos a agarrar base y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. El hombre fue creado con condición moral y de gobierno que son, y lo estoy leyendo, son propias de las personas divinas, ¿verdad? Algo que tenemos que entender es que Dios nos deja todo bien explicado en la Biblia. Lo queremos. Hay tantas excusas, repito, al principio cuando se andaba escribiendo la Biblia, murieron muchos seres, muchos hombres y mujeres inclusive, por querer escribir la Biblia, por leer la Biblia. Ahora que tenemos la Biblia, es que está mal escrita, es que la escribieron. El caso es que la obra del enemigo está funcionando en esa manera en la humanidad. Es que Dios es todopoderoso. A Dios no lo podemos comparar con nada de este mundo. Ni con en el cielo, dicen, ni en la tierra. Dios es Dios, nomás es un solo Dios verdadero. Y esta es su palabra. Si nos interesa, la investigamos, analizamos, meditamos, pero no juzgamos. Porque no estamos para juzgar a nadie, pero sí para analizar y asegurar de que estoy leyendo, que hay una esperanza para la humanidad después de esta vida. Habrá vida después de la vida. Y existe no de ahora, hace siglos atrás, hace miles de años estaba eso todavía. Que hacían los egipcios, porque hay momias ahora, porque pensaban que había otra vida, porque enterraban a sus muertos con todas las cosas, que ahora después fueron robadas aquí y ahora están exhibidas en algún museo. Porque pues obviamente se pensaba que había una vida después de esta vida. Y Dios nos enseña que sí hay una vida, que en este mundo estamos de pasada, que somos peregrinos, que nada más estamos aquí para ser probados. Si realmente aceptamos al Creador o nos buscamos un Dios, porque Dios nos hizo a imagen de Él, no que somos la imagen de Él. Somos a imagen de Él, en lo moral, en todo. Pero déjame probarte si realmente me aceptas como tu creador. ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Para que el ser humano sea probado, sea preparado, sea enseñado, para cuando llegue a la vida eterna, realmente tenga esa vida eterna con Él y en Él. De otra manera, pues ¿cómo? Dice el versículo 15, hablando de Cristo, creador de todo cuanto existe, el cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. ¿Por qué primogénito de toda criatura? Tenemos que entender que la palabra de Dios es muy amplia y se necesita analizar cómo. Espiritualmente lo leímos ahorita, ¿verdad? Es imposible que se entienda o que entienda el ser humano lo que la palabra de Dios dice, porque las cosas de Dios es otro nivel.
¿Por qué? Porque Dios sabe que en este mundo, cuando el ser humano pecó, ¿sabía Dios que el ser humano iba a pecar? Claro que lo sabía, por eso preparó todo. Es un plan perfecto que Dios está desarrollando desde los inicios de este mundo. ¿Lo quieres entender o no lo quieres entender? ¿Por qué no lo queremos entender? Bueno, ¿qué dice Hebreos 2:10? Y Hebreos 3:10. 2:10 y 3:10. Dice la palabra de Dios, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Amén. De la salvación de ellos. Gracias. De la salud de ellos. ¿De la salvación de quién? De nosotros. Pero entendemos que dice Hebreos 3:10. Dice la palabra de Dios, a causa de lo cual me enemiste con esa gran generación y dije, siempre divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Y no han conocido mis caminos. ¿Qué es lo que está diciendo? No han querido, gracias a Dios, no han querido entender. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo, porque también tiene un plan del enemigo. Aunque esté vencido, aunque esté sometido, sigue obrando en la vida del ser humano, porque el ser humano es hecho menor que los ángeles. Y tienen poder sobre el ser humano. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el ser humano sea probado y sea pues enseñado, si quiere, por la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, el ser humano admite ser cegado. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Para que no, ¿quién lo cegó? Gracias. El enemigo cegó. ¿Tiene ese poder? Claro que tiene ese poder. Puede disfrazarse de lo que le dé su gana, puede ir arriba al espacio, puede estar aquí abajo, puede hacer lo que se le dé su gana, pero no su voluntad, porque es la voluntad de Dios primero. ¿Por qué? Porque hay en Mateo 4:10 que nos dice. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adoras y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque cuando vino el Señor Jesucristo, no lo pudo vencer el enemigo pensando que era hombre y que tenía la misma debilidad de hombre. Trató de tentar al Señor. ¿Y qué pasó? Lo venció. Lo sometió. ¿Puede el enemigo hacer? Sí, sí puede hacer, hasta donde Dios lo permita. Porque de Dios viene todo. Las pruebas en tu vida y en la mía y en la de cualquier persona humana tienen un propósito divino. Sea lo que estés pasando, sea lo que esté pasando. Dios lo ha permitido con el fin de ver ese corazón tuyo. ¿Para qué? Para que entiendas que tu alma tiene eternidad, no este cuerpo, no esta vida en este mundo, sino la venidera, la vida eterna. Y sabemos que el enemigo está atacando, aunque ya el propósito del enemigo es desviar a cuanto se pueda. ¿Qué dice Juan 14:30? El Señor le dice a sus apóstoles, antes de ser crucificado, les advierte. Dice la palabra de Dios, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. No tiene nada en mí, dijo el Señor. Ya no voy a hablarles mucho, ya les enseñé, gracias. Ya les enseñé, ya les avisé, ya les hablé. ¿Lo quieren entender? Bien, ¿no lo quieren entender? El Señor vino a hacer y hizo milagros para los incrédulos. No porque yo hago milagros, no, que sabemos que la palabra de Dios nos dice que no, porque no todo lo que me dice Señor, Señor, ahí en Mateo 7:21, entrará a los reinos de los cielos. Puedes hacer milagros, puedes echar demonios fuera en el nombre de Jesús porque tiene poder, pero tu corazón realmente está ahí. Dice el Señor que no tiene nada en mí, ¿verdad? Dijo el Señor. Juan 16:11. Dice la palabra de Dios, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado.
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Porque para que se le quite el velo al ser humano, de esa ignorancia, como dice ahí en 2 Corintios 4:4, el cual Dios de este siglo cegó. ¿Cómo ciega el Dios de este siglo al ser humano? Mateo 12:43. Ahí nos da la clave para soltarnos de esa cadena, de esa esclavitud en el pecado. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Cuando el espíritu inmundo, ¿qué es lo que es el espíritu inmundo? Gracias. De incredulidad. El espíritu de incredulidad. ¿Qué es lo que debemos entender? Que ya ha sido juzgado, que ya no está aquí, que dice precisamente lo que estábamos en Juan 12:31. Dice la palabra de Dios, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Gracias. Ahora el príncipe de este mundo, gracias, está vencido. Lo que pasa es que Dios lo permite, repito, para probar el corazón de todo ser humano. Porque en Juan 3:16 no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No a uno, no a una raza, porque es blanco, porque es güero, porque es de color, lo que sea. Dice al mundo en general. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿lo entendemos? ¿Lo queremos o nomás oímos y juzgamos? Es que leí un libro. Hay muchos libros escritos y falsos. ¿Cuántos libros falsos hay? Todo lo que va en contra de lo que Dios pide es apócrifo. Es con la intención de engañar y se logra el propósito cuando la gente no quiere entender que está cegada por la ignorancia. Porque aquel dijo, porque yo leí acá. Hay muchos libros, ciertamente, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es uno y es verdadero. Quieras o no quieras, mírate. Algún día fuiste bebé, ahora eres un adolescente, joven, adulto, viejo, lo que seas. El caso es que Dios ha permitido que su plan en el ser humano se vaya desarrollando según su voluntad. Dice Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Si lo entendemos, debemos tratar de entender más todavía, porque no se trata de cualquier cosa, se trata del alma del ser humano. El alma tiene vida eterna, esta vida es pasajera, terrenal, la espiritual es eterna. ¿Qué había en ese cuerpo de Cristo? A manera de que vino y le dio a la humanidad la oportunidad de entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Y repite el Señor en ese mismo versículo, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, ¿verdad? Es lo que ¿dónde está todo esto? En la Biblia. Pero si no la leemos, simple y sencillamente porque yo quiero, porque yo me voy a gozar la vida, porque no me voy a hacer viejo. ¿Qué importa si me hago viejo o no me hago viejo? Lo importante es que tengo en mi corazón para la vida eterna. Hay quienes se pintan hasta el cabello, se ponen la máscara para verse más jóvenes, se ponen todo. Ya mero se cuelgan la olla de los frijoles en el pescuezo, se untan lodo o lo que sea en la cara a fin de verse más joven. Pero los años ahí están. Eso no cambia. Cuando Dios disponga de este mundo, partimos y no nos llevamos nada. Lo único que nos podemos llevar es la bendición y el tesoro de las riquezas espirituales de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero las queremos, bueno, es que no es a fuerzas. Pero dice, leímos en el versículo ahí en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, al príncipe de este ¿qué siglo? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Dónde está el enemigo? Fuera del mundo. Lo limita, no porque tiene unos ejércitos tremendos y probablemente venga y pues muchos dicen, es que y ahí andan buscándole, ahí andan picando. Sí, hay otros seres viviendo entre nosotros, invisibles espirituales, principados potestades en el aire, que son los que actúan en contra de la humanidad, los ejércitos del enemigo, ¿verdad? Por eso, repito, el ser humano no puede entender las cosas de Dios mientras no se disponga a quererlo entender. Es como el que tiene algún vicio del mundo, mientras no decida
Mientras no resista, no hay cura para él. Hay que tener disposición. Nadie puede hacer nadie por nadie si es que la otra persona no tiene disposición de querer entender o ser sanado. Eso depende de cada persona. ¿Ah? A nosotros nos enseña esto la palabra de Dios, que Cristo es la imagen verdadera del Padre. Él es Dios mismo en un cuerpo humano a fin de darle a la humanidad la esperanza de la salvación. Y cada creyente hemos entendido que todos nuestros pecados pasados son perdonados en Cristo Jesús si nos disponemos a entender, no nomás Cristo murió, llenarnos de sentimientos y emociones. Sí murió, pero no está muerto, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Precisamente hay un versículo que nos habla acerca de ese asunto. Está en Juan, dice 1 Juan capítulo 4:4. Y son cosas que debemos estar entendidos, que solamente en Cristo lo hay todo. ¿Lo tienes? Primera de Juan 4:4. Dice la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Amén. Gracias, amiga. Con toda esta información que Dios nos deja en su palabra, debemos estar atentos. No que no vivamos, no que no veamos televisión, no que no nos divertamos. Una cosa es diversión, otra cosa es libertinaje. En estos tiempos ha cambiado tanto las situaciones en el mundo, como dice en Isaías. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a lo amargo dulce y lo dulce amargo. ¿Por qué? Porque el Dios de ese siglo mantiene ciego el entendimiento de aquellas personas y hay dureza en los corazones. Y no deja que resplandezca la luz o la lumbre o la luz del Evangelio en aquellas personas. ¿Por qué? Porque no quiere que sean salvos. Cuando has encontrado la salvación de tu alma, tienes el propósito, o Dios deja el propósito para que cada uno entendamos que somos linaje escogido. ¿Qué es? Primera de Pedro 2:9. Digo, no me gusta a veces traer tantos versículos, pero es necesario que se entienda que todo es Biblia. Adelante. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Para que llevemos las nuevas. ¿Pero por qué? Porque están ciegos, espiritualmente hablando, no físicamente. Porque está ese espíritu ahí, ¿verdad? La potestad del aire del espíritu que ora en los hijos de desobediencia, Mateo 12:44, y lo leímos. Cuando el espíritu sale, el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuál espíritu? El espíritu de incredulidad. ¿Y cómo sale? Romanos 10, ¿qué? 17. ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír. ¿El oír? ¿Qué? La palabra de Dios. Gracias, amiga. ¿Qué dice Efesios 2:2 acerca de nosotros? O acerca de aquellos que han querido oír esa palabra, que libera de las cadenas de la ignorancia. Adelante. Efesios 2:2 dice la palabra de Dios: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, mas conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Gracias. Y vimos ahí en Mateo 12:44 que es un espíritu inmundo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu de ignorancia, de dureza, de no querer entender. Ese espíritu inmundo que está en cada ser humano que no quiere. Porque tenemos que entender que llevamos una lucha constante contra todo eso. Mi alma tiene sed de Dios, pero mi carne quiere irse al mundo. ¿Qué hago? Pues bueno, Cristo es la solución de todo. ¿Qué dice Efesios 6:12? Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 5:6.
Dice la palabra de Dios, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Gracias, mira. El que engaña y el que se deja engañar es por gusto propio, no porque no haya información, no porque no se predique la palabra de Dios, no porque no se enseñe. Hay muchas excusas para excusarnos de nuestras faltas. Es que los pastores, es que los hermanos hipócritas, es que sus fanáticos, es que, y es que, y es que, y es que, y el caso es sacarse la vuelta de aquello que Dios propuso para la humanidad, hablando de la moralidad, hablando del amor, hablando de todo aquello que Dios ha propuesto en su palabra. Es que hay que vivir la vida porque sí, la vas a vivir, pero cuando termines vas directo al juicio. ¿Quién lo dice? Hebreos 9:27. Y le dije ahorita y lo repito, está establecido que el hombre muera o el ser humano una sola vez y después al juicio. Quieras o no quieras, así como nacimos y fuimos chiquitos y vamos desarrollando, vamos corriendo una carrera en esta vida, es con un propósito, repito, de que seas probado y sea probado cualquier ser humano para ver si es cierto que entendemos quién es Dios. ¿Dios nos necesita a nosotros? No, nosotros necesitamos a Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Dios nos hizo a nosotros, no nosotros a Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre ha hecho sus dioses a imagen de él mismo, o el ser humano. ¿Qué es las riquezas? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pues sí hay poderes oscuros porque sí los hay en contra de Dios. Porque ¿quién dio ese poder? No malo, lo hizo bueno, pero este ser lo convirtió en malo. Hay quien dice, es que no es malo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué tanta muerte ahorita? Porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Porque yo quiero ser mayor que aquella nación. Aquellos que gobiernan, ¿dónde empiezan? En los gobiernos. Y luego en las gentes. Y hay una depravación que dicen, pero es que, ¿qué pasa con los niños ahora? ¿Por qué no dejan los niños en paz? ¿Quién es ese espíritu que los está manejando? ¿Qué es eso? Se ve la enfermedad en la mente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la oportunidad. Por eso dice la palabra de Dios que fue echado fuera del mundo, pero no fuera de las personas, porque eso es a voluntad propia. Quiero ser de Dios, quiero servirle al Señor, quiero ser una persona normal, no un psicótico, un maniático, un pedófilo. No un rico para tener, ¿y qué te vas a llevar? No que la riqueza sea mala, pero cuando anteponemos la riqueza en lugar de Dios, ahí se acabó todo. Porque el tener riqueza a veces nos hace pensar que somos lo mejor del mundo, pero no te cambió nada. Comes comida, haces las mismas necesidades fisiológicas que cualquiera. Lo importante es que esto aquí se queda. Cuando dejamos este mundo y vamos a enfrentar el juicio final en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos llamará a aquellos que decimos que somos cristianos verdaderos a un tribunal y nos llamará a las cuentas y al final de 1000 años llamará a cuentas a los incrédulos, a los que no creyen. Pero, ¿lo quieres o no lo quieres? Pues eso depende de cada quien. ¿Y qué dice Juan 1:18? Dice la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Amén. Gracias, amiga. ¿Dónde está el Hijo? En el seno del Padre. Hay un versículo que dice, salí del Padre. Varios versículos. Salí del Padre y regreso a Él, porque salí de Él. Dios dijo y fue hecho. Génesis, capítulo 1. Ahí pueden verlo. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Claro que tiene poder. Se la va a dar a aquellos que andan vendiendo, que andan negociando con la palabra de Dios, con los dones que Dios les dio. Un día van a estar frente al tribunal de Cristo, si son cristianos y si no, en el tribunal del juicio del trono blanco. ¿Para qué? Para que cada quien reciba aquello que ha hecho en vida. Ahora sea bueno, dice ahí, que es Corintios, el tribunal de Cristo, Romanos 14:10,
El otro no me acuerdo en Corintios cuál es el versículo, ¿verdad? Son cosas que debemos tener muy presentes. Dios nos da la oportunidad a toda la humanidad de tener a nuestra disposición camino a la salvación. No es porque esté muy guapo, no es porque esté muy joven, por eso que me pinte el pelo y que me ponga esto para ver más joven. No, yo estoy feliz con ser lo que soy y quién soy. Y no me arrepiento. ¿Lo tienes? Segunda de Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora sea bueno o malo. Por eso nos dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declara. ¿A quién? A todo ser humano. ¿Te dije gracias, mija? Si no, gracias, mija. Por sí o por no. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor enseñándonos de dejarnos por medio del Señor tantas cosas. ¿Por qué por el Señor? Bueno, si vemos Apocalipsis 13:14. Dice la palabra de Dios, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Bien. Apocalipsis 13:14. 3, no 13, 3. Apocalipsis 3:14 dice la palabra de Dios, y escribí al ángel de la iglesia en Lacedonia, he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. No que, gracias, mira, no que Él sea el principio, fue creado, no. Él principió la creación de Dios. Porque Dios decía, porque estaba en el seno del Padre, salió del Padre y volvió al Padre, y ahora está a la diestra de Dios Padre. Es lo que debemos entender. ¿Cómo podemos entender si no analizamos, no buscamos? Por eso vimos ahí en Hebreos 1:2 que dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. No lo habías leído, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Por el cual asimismo hizo ¿qué? El universo. Dios decía y era hecho. ¿Quién es Cristo? ¿Qué había en el cuerpo de Jesús? ¿Qué hay en el cuerpo de Jesús? Es una deidad, la única y verdadera, Dios mismo. Pues lo entendemos. Pues bueno, eso, repito, eso es a cada quien. Por eso nosotros los cristianos tenemos una seguridad, ¿verdad? Ahí en Efesios 1:19-21. Dice la palabra de Dios, y cual aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros, los que creemos, para la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Amén. ¿A quién le dio todo eso? Gracias a mí. A Jesucristo. ¿Quién es el que está en ese cuerpo humano? Jesucristo. Pues ese cuerpo humano nunca pecó. Nunca fue manchado de pecado. El enemigo no lo pudo vencer en las tentaciones del desierto. Él lo venció en el madero, aunque aparentemente Cristo tuvo que ser crucificado. Sí, pero ¿qué alcanzó? Ahí en Filipenses 2:8-9. Dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y de los que debajo de en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Amén. Es tremendo. ¿Cuál es el propósito que Dios envió a su Hijo? Gracias, amigo. Que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y presentó Él mismo un cuerpo humano en sacrificio. Pero no lo dejó muerto, lo resucitó
y ascendió a los cielos con todo ese cuerpo. Hoy entendemos que hay un hombre, Dios mismo, Dios hombre, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los hombres o por la humanidad. Un Dios humano, para que se entienda, intercediendo por la humanidad, por todo. Es que muchas veces digo hombre y ya ven nomás los hombres, porque así definimos nosotros. Pero la palabra de Dios cuando dice hombre se refiere a hombres y mujeres, a toda la creación humana. Humana, no animales. Humana. Por eso vemos ahí en Juan 1 que dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Qué había en ese cuerpo? ¿Qué hay en ese cuerpo? ¿Qué deidad tan grande? El Padre mismo, su esencia, su imagen, Él mismo. Y dice el Señor, yo estaba en el seno de mi Padre. Porque entendemos, si queremos entender lo que Dios decía en Génesis 1, y era hecho. Lo menciona no una, lo menciona 2 o 3 veces. Y Dios decía, y era hecho. Y por Él todas las cosas fueron hechas, dice la palabra de Dios. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? La palabra de Dios. Y nos hablaba de muchas maneras, ahí en Hebreos. Ahora nos habla por medio de quién? De su Hijo, de Jesucristo. Es que yo profetizo. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quieres negocio? ¿Quieres fama? Aquí te quedas, porque eso no es el reino celestial. ¿Sabes qué es lo que tenemos que entender? Que Dios envió a su Hijo. Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo usurpación ser igual a Dios. La palabra de Dios. El mensaje, el mensajero y el Salvador. ¿Lo quieres? Pues eso es decisión tuya. Y dice Efesios 1, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Amén. Gracias, mija. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo. Cristo es la cabeza. Somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero entendemos si realmente, por eso es necesario que entendamos, examinemos a vosotros mismos, que veamos, que entendamos que nos está hablando la Biblia. Porque yo no puedo forzar a nadie, Dios no forza a nadie. Es que antes se usó mucho para hacer cosas malas en el nombre de Dios en el pasado. Y todavía. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahí en... ¿Qué es? Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados. No es lo que, gracias amiga, no es las obras que yo haga, no son los eventos que se hagan en la iglesia, es el conocimiento de la palabra de Dios en cada persona. Por eso se nos dice, examinaos. A mí no me toca juzgar a nadie en Romanos 10:14, lo mismo el tribunal de Cristo, pero dice unas palabras antes, que no nos toca a nosotros juzgar a nadie. O 14:10, algo así. Y ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué juzgas a tu hermano? Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Amén. El único que tiene el derecho, la potestad, o sea, la autoridad de juzgar al ser humano, es aquel que vino y pagó con su sangre. ¿Qué es la sangre? En la sangre está la vida, con su cuerpo, por el pecado del ser humano. ¿Pero lo quieres? Es que no te va a forzar, ni yo menos. Muchas veces, no es que ese pastor, no me interesa, a mí me toca predicar la palabra de Dios y punto. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5? ¿Quién es Cristo? Dice la palabra de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre.
Amén. Gracias, mija. ¿Qué entendemos? Por eso el Señor tuvo la capacidad de decir, yo soy el camino, Juan 14:6. Si me lo lees, está mejor todavía de la Biblia. Dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Fíjese bien y gracias. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que leímos? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, con su muerte. Y su resurrección nos da la victoria total. Pero lo queremos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor? Hay un versículo en Juan que dice, nadie quita mi vida, yo la pongo por mí. No recuerdo exactamente cómo lo dice, si me lo lees mejor para no cometer errores. Porque a que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Juan 10:18. Dice la palabra de Dios, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gracias amigo, vemos que no se pone arriba de Dios Jesucristo. Ese mandamiento recibí de mi Padre, es que el poder poner mi vida y volverla a tomar. ¿Por qué el Señor fue obediente hasta muerte de cruz? Porque amó y ama a la humanidad, ¿verdad? Por eso tiene esa capacidad de decir, yo te amo. Juan 15:9. Dice la palabra de Dios, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Estás en mi amor, gracias amigo. Fíjate cuánto te amo, si quieres. Aquí está la proposición, si quieres. Porque podemos tomar de Él la salvación de nuestra alma. Pero de Él, no por lo que yo haga, no porque el líder espiritual, ay, qué bueno es, no. ¿Qué entiendes tú de la palabra de Dios? ¿Hasta dónde llega tu entendimiento? Porque si entendemos que del Señor viene todo, Juan 1:16. Dice la palabra de Dios, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. De su plenitud tomamos todo, gracia por gracia. ¿Por qué? Gracias. Porque estamos siendo enseñados y nos disponemos a querer entender. Porque eso se debe discernir espiritualmente. Porque intelectualmente no se puede. Podemos ser ingenieros, podemos tener el mejor estudio del mundo, pero eso no te conduce al reino celestial, sino que la gracia de Dios en Cristo Jesús. Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. A la medida de la plenitud de Cristo. Perdón. ¿Qué debemos entender? Que Dios muestra su amor, nos deja todo listo. ¿Por qué? Porque Dios ya nos reconcilió con Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. 2 Corintios 5:18-21. Dice la palabra de Dios, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. El que no conoció pecado fue hecho pecado. ¿Qué es eso cuando nos habla? Que se nos dio ¿qué? El ministerio. ¿De qué? De la reconciliación. ¿Qué leíamos en 1 Pedro 2:9? Que somos linaje escogido, nación santa. ¿Para cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién? Cada cristiano. Cada hijo de Dios. No nomás el pastor. No nomás es el diezmo. Es la obediencia a la palabra de Dios.
Aunque mucha gente y nos avisa la palabra de Dios en muchas maneras que va a haber gente que venda la palabra de Dios, mercadea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hubo engañadores y dijo Pablo, ya cuando mi partida habrá falsos maestros, falsas enseñanzas. Y en este mundo va de mal en peor. Mientras no nos dispongamos a hacer un mundo mejor para el ser humano, las cosas no van a cambiar. Dios está en control de todo, ciertamente que sí, pero nosotros podemos hacer la voluntad de Dios si es que queramos, para bendición de los demás. No busco la bendición mía, sino la de cada persona. No busco mi beneficio nada más, sino para cada persona. ¿Qué queremos? ¿Qué quiso el Señor? Que nadie se pierda, que todos vengan a salvación. Por eso ahí en Mateo, en Hechos 4:12, nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que se puede encontrar salud más en Cristo Jesús. Pero, ¿lo aceptas? ¿Lo crees? Eso depende de ti. Se respeta, repito, la creación de la creencia de cada quien. Pero esto es lo que nosotros creemos. Ahí está sentada nuestra fe. ¿La quieres? No estoy pidiendo nada, no estamos pidiendo nada para que no se diga, es que, no, es gratis. No tienes que hacer nada. Escucha nada más. Si te convence, si te interesa tu alma, pon atención. De ti depende. A fuerzas, nada. Voluntariamente y por entendimiento. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos en estos momentos por tu palabra. Bendícela, prospérala, bendice a nuestros hermanos, donde quiera que estén en estos momentos de domingo, llevando servicio de alabanza, verdadero de corazón. Recíbelo, Padre. Bendice a tus iglesias, tu pueblo, tus hijos, tus misioneros, tus evangelistas y todo aquel que esté involucrado en tu ministerio de redención. Bendice pues a tu pueblo y Señor, sé con nosotros, al igual que con ellos. Que todo sea para tu honra y gloria en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.